echen su refri un ratito. Que me la lleve para acá. Va. ¿Cómo va, Andrés? Bien, ya ahorita volvieron a almorzar. ¿Está bien? Ajá. Buenas noches, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Vamos a empezar a grabar. Ay, miren que hoy me tardé otro poquito, es que estaba buscando mis lentes. Pueden creer que terminé hace un ratito, a las 7 terminé la clase anterior. Me levanté, fui a servirme más té, me quité los lentes y no sé ni dónde los puse, pero tengo estos otros. Ay, Dios. Ya uno lo persigue el alemán. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Hoy vamos a terminar el capítulo número 16, que es el capítulo que se llama Régimen Conservador y Fundación de la República de Guatemala, ¿verdad? Vamos a explicar la parte que empieza en la página 252, o sea, ya la última parte de este capítulo. Y también, pues, ok, entonces, como dijimos, pues este periodo constituye un regreso, ¿verdad?, a cómo estaba nuestro país antes de la federación. Obviamente, pues ya nos habíamos independizado de España, pero es volver a que, digamos, la Iglesia Católica tiene mucha importancia en la vida de las personas, a que ya no está ese tributo que había establecido Gálvez, ya está de regreso el arzobispo, están las órdenes religiosas, ¿verdad? La iglesia se encarga de la educación, en fin. Y entonces, ¿cómo se llama el personaje más importante de este periodo conservador? Bien, dijimos que era el personaje más importante. ¿Dónde? Eso, como dice Carla Rafael Carrera, ¿verdad? ¿Qué dice Karin? Rafael Carrera le iba a decirle buenas noches, compañeros. Buenas noches, Karin, muy bien, así se contesta. Bueno, entonces, en la clase anterior hablamos, ¿verdad?, de cómo fue que derrocó Rafael Carrera el movimiento, bueno, el gobierno de Mariano Gálvez, ¿verdad?, que se había convertido en un gobierno tiránico. Fíjense que ya al final de su periodo mandaba a los soldados a que atacaran a los pueblos que se resistían y al pago del impuesto o al trabajo de vialidad. Entonces se puso bien tremendo, ¿verdad? Bien autoritario su gobierno. Muy violento. Y entonces tenemos el periodo conservador que abarcó un poquito más de los 30 años, ¿verdad? De 1838 al 71. Entonces, pues ya habíamos hablado acerca de cómo gobernó don Rafael Carrera, José Rafael Carrera de Turcios, ¿verdad? Y resulta que, como él había sido nombrado presidente vitalicio, fallece en 1865, un 14 de abril, que era Viernes Santo. Fíjense que él murió de cáncer en el estómago. Obviamente tenía varios meses de sentirse mal. Sus médicos le habían mandado varios tratamientos, pero no sabían qué era, o sea, esta enfermedad todavía no se conocía.
Acababa de regresar de Escuintla, que lo habían mandado para allá, para tomar la brisa del mar y descansar un poco, a ver si eso le caía bien. Pero pues la muerte le llegó, ¿verdad? Ya tuvo una crisis después de regresar de Escuintla, estuvo varios días grave y fallece el Viernes Santo. Entonces, le correspondía al Congreso elegir al sucesor. Y entonces se reunieron, ¿verdad? Convocaron a una asamblea, los diputados, y entonces votaron por el mariscal Vicente Serna. Serna era un militar muy cercano a Rafael Carrera. Lo había acompañado en muchas batallas y tenía el grado de mariscal porque ese era el grado más alto que había entonces en el ejército. Era como decir ahorita general de división. Por eso, en esa época vamos a encontrar a un montón de personajes así famosos que, sí, el mariscal Vicente Serna, el mariscal Víctor Zavala, ¿sí? Porque tenían era el grado más alto. Bueno, durante el gobierno de Vicente Serna, hubo continuidad, ¿verdad?, de cómo había gobernado Rafael Carrera. Digamos que del gabinete, ¿verdad? Los ministros siguieron siendo los mismos. Podemos decir que fue un primer periodo de gobierno bastante pacífico, ¿verdad? Él gobernó de 1865 a 1869 y después se postuló para reelegirse. O sea, el acta constitutiva a él permitía que los presidentes se pudieran reelegir. Acuérdense que a Carrera, ahí no hablaba de elecciones, solo decía que era presidente vitalicio. Pero después de Carrera, los que vinieran, eso sí, se podían reelegir. Entonces, se reelige en 1869, pero no terminó el segundo periodo. Durante su gobierno, bueno, vamos a mencionar que se introdujo a Guatemala el telégrafo. Sí sabemos qué es el telégrafo. Sí, ¿qué dice Karin? Un medio de comunicación, Ligda. Ajá, un medio de comunicación, muy bien. Pero ¿cómo funcionaba? Porque fíjese que hay un montón de jovencitos aquí en la clase que no saben, que no conocen el telégrafo, que no conocieron. ¿Qué es eso del telégrafo? ¿Cómo funcionaba? Bien, dice Giovanni, aparato para enviar mensajes cortos. ¿Qué dice Karin? Que era a través de la electricidad, Ligda, como un sistema postal. Ajá, que con un aparatito donde se daban toques, ¿verdad? Porque funcionaba con clave de Morse, no, código de Morse, ¿verdad? A ver, aquí qué dice Cristian, sí, pues un mensaje que usaba clave de Morse para enviar mensajes cortos. Entonces iba transmitiendo las letras, ¿verdad? Y se mandaban telegramas. Muchos jóvenes pues, ya no los conocieron, pero así. Y como se pagaba por palabra, entonces casi que solo llego mañana. Avísote de tal cosa, ¿verdad? Entonces era un medio de comunicación bien importante. Y que que empezó a funcionar en Guatemala durante el gobierno de Serna. También durante su gobierno se terminó de construir el puerto de San José y ya empezó a funcionar, ¿verdad? Y también se construyó el mercado central. Pues fíjense que cuando se reelige Vicente Serna, la elección estuvo muy cerrada porque participó otro candidato que era el mariscal Víctor Zavala. Víctor Zavala pues era un militar muy respetado. Él había participado también, acompañado a Carrera y en varias batallas y todo. Era muy honorable, mariscal Víctor Zavala. Entonces, perdió por 2 votos. Los liberales se le acercan y le dicen, mira, ¿por qué no le das golpe de estado a Serna? Derroquémoslo, nosotros te ayudamos.
Eh, Víctor Zavala no quiso. Cuentan, ¿verdad? Que dijo, no, yo no voy a hacer esas cosas. Yo no voy a llegar a la presidencia caminando sobre el lodo y que no sé qué. Entonces no aceptó. Pero Serna se enteró que los liberales estaban complotando en su contra. Y lo que hizo fue entonces dar la orden para que persiguieran a los liberales. Empezando por los del Congreso. Solamente eran 5 diputados liberales en el Congreso. De 55, o sea, 50 conservadores, 5 liberales. Pero imagínense ustedes, pensando, ¿verdad? Haciendo cuentas, si 50 diputados ahí eran conservadores, ¿cómo fue que quedó tan reñida la votación, verdad? O sea, como que había unos que como que no les gustaba mucho el gobierno de Serna, ¿verdad? También, que preferían al otro candidato. Bueno, entonces empiezan a perseguir a los liberales. García Granados, que era de los, el que encabezaba como el jefe de la bancada, supo de eso y se las peló, ¿verdad? Se escapa, se va a la embajada británica y ahí lo ayudan para que salga del país, se va a Estados Unidos, en fin. Y entonces empieza la persecución política, ¿verdad? Entonces, se pasa de haber sido un gobierno muy tranquilo el primero, el siguiente muy agitado, con persecución política, violencia, ¿verdad? Cárcel también para los enemigos políticos. Aquí tenemos la foto del mariscal Víctor Zavala. Miren, que su nombre se lo pusieron, ¿verdad? A un cuartel militar, que pues actualmente es la cárcel así bien VIP. Bien. Entonces, cuando empieza a hacer, a dar esas órdenes el mariscal Serna, también fíjense que empezó a quitarle tierras a indígenas para repartírselas a sus amigos. Surgen levantamientos encabezados por el mariscal Serapio Cruz. Por eso vemos que acá hay una calle, ¿verdad?, que se llama Mariscal Cruz, ¿sí? Es por don Serapio Cruz. El primer levantamiento en 1867. Fíjense que aquí, como se movían, digamos, esos levantamientos, era como guerra de guerrillas. ¿Alguien sabe cómo funciona eso de las guerrillas? ¿Qué es eso de guerra de guerrillas? Ni idea, dice Giovanni. Fíjese que son grupos pequeños, funcionan en grupos pequeños, ¿sí? Y eso hace que se puedan esconder y ponerle emboscadas a los otros y así. Y pues también al ser grupos pequeños se pueden esconder mejor, ¿verdad? Además, se supone que no son grupos oficiales, o sea, no están permitidos, ¿verdad?, por el Estado, entonces están fuera de la ley, ¿sí? Bien. Entonces, don Serapio Cruz, el primer levantamiento, 1867, lo agarran y lo sacan, ¿verdad? Se va para México, se va del país. Regresa en 1870. Allí tenía, ¿verdad?, continuaba con su plan para derrocar a Serna. Estaba en Palencia, ya venía muy cerca de la capital, cuando lo apresaron y lo decapitaron. Miren qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando Serna supo que estaba allá en Palencia, les informaron, ¿verdad?, que estaba en Palencia, Tatalapo, mandó al comandante ahí de las Fuerzas Armadas, que era mariscal Antonino Solares, y agarran a Serapio Cruz. Estaba herido y en fin que lo decapitaron, ¿verdad? Después su cabeza la colgaron ahí de la ceiba ahí de que está en el Parque de Palencia, ahí para ser exhibida, para que fuera como efecto de demostración, ¿verdad? Para que miren qué les pasa a los que se meten con Serna.
Entonces, muy sanguinario, ¿verdad? Luego se llevan la cabeza, pues, para allá, para la capital, para exhibirla ahí como que es trofeo de guerra. Pues eso indignó a los liberales y también a mucha gente, ¿verdad? Porque no se trataba tampoco de tener esas actitudes con los enemigos, ¿verdad? ¿Qué dice Nehemías? Hasta ahora vi el nombre de Tatalapo, solo lo había escuchado en los señores. Ah, sí, miren, Nehemías, lo que pasa es que en esa época un trato respetuoso, así para los señores, era la palabra tata. Entonces, Hilapo era el diminutivo de Serapio. A él por eso le decían Tatalapo. Y de ahí viene esa expresión, esa es de la época de Tatalapo. Sí, mire, también al otro, al que lo apresó, el comandante ahí que lo agarró, Antonino Solares, a él le decían Tata Tonino, ¿sí? Entonces era, en esa época era común, ¿verdad? Esa palabra tata, ¿verdad? Con un diminutivo de su nombre. Bueno. Bueno, aquí vemos una foto que se le tomó a la cabeza del mariscal Cruz. Fíjense, pobre la esposa, ella estuvo peleando, ¿verdad? Pidiendo, exigiendo que se lo entregaran para poderlo enterrar, ¿verdad? Y que juntaran, pues, porque el cuerpo estaba en un lado, la estaba ahí rodando, que la estaban enseñando, entonces, que por favor ya se lo entregaran para poderlo enterrar. Y él está enterrado en las catacumbas de la catedral. Bueno, entonces, los liberales se pusieron de acuerdo para pelear para derrocar a Serna, ¿verdad? Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios, que estaban que en México, pues ahí habían estado entrenándose, ¿verdad? Y los apoyaron para que se entrenaran en todo lo militar, para venir a pelear aquí contra los soldados de Vicente Serna. También fíjense que García Granados, como él era de una familia adinerada, ¿verdad? Cuando se fue al exilio, en Estados Unidos consiguió unos rifles de repetición, que eran modernos, digamos que eran la última tecnología militar, porque antes, o los que tenían aquí los soldados de Serna, eran unos rifles a los que tenían que estarle recargando la pólvora. Si ustedes han visto en las caricaturas, ¿verdad? Que se le echa la pólvora y con un palito le empujan, ¿verdad? Entonces, eso hacía que perdieran tiempo. No eran muy funcionales, ¿verdad? Mientras que los rifles de repetición no se tenían que recargar y podían disparar varias balas al mismo tiempo. Entonces, eran más rápidos y en fin. Entonces, además de que los recibieron ese entrenamiento militar, también pues tenían armas mejores, ¿verdad? Más poderosas. Y entonces fueron derrotando a los soldados de Vicente Serna y pues Serna finalmente se rinde, ¿verdad? O sea, ya las últimas batallas en Tupán, San Lucas y pues ya mejor renunció, ahí sí que dejó la presidencia, se va. Y entonces el día 30 de junio de 1871 entran triunfantes esos dos señores que encabezaban a los liberales y pues a la capital, ¿verdad? Por eso el 30 de junio originalmente se conmemoraba el día de la reforma, de que había triunfado la gesta liberal, pero posteriormente ya quedó como Día del Ejército, porque pues fueron los liberales los que fundaron el ejército, ¿verdad? Ya como una institución profesional, en fin. Y bueno, hay que mencionar que también la forma de operar que tenían ellos empezaron así como que entrando por Huehue, San Marcos, en fin, así medio escondidos, como que también como columnas de guerrilla, ¿verdad? Ok, entonces, para hablar un poco del cambio de modelo económico, fíjense que cuando los liberales le dieron vuelta al modelo de los conservadores, obviamente había diferencias políticas, ¿verdad? Que eran importantes. Ya hemos mencionado que se venían peleando desde la independencia, que eran unos
pleitos bien fuertes, ¿verdad? Ya hasta hubo guerras y un montón de batallas todavía durante el periodo conservador. Entonces lo ideológico sí pesaba. Pero también habían intereses económicos importantes. Y precisamente tenían que ver con que los liberales querían introducir un nuevo cultivo para exportación, que era el café. Sí sabemos que es un monocultivo. El cultivo de un solo producto, Lick, que no hay variedad, solo uno. Así es, Pablo, muy bien. Entonces, de las, digamos, deficiencias de nuestro país, así es, Giovanni, cultivar solo un producto. Había venido funcionando, dijimos que dependía mucho de lo que se exportaba. Y lo que pasaba era que se ponía todo en un solo producto para la exportación. Entonces, la grana, digamos, durante el periodo conservador. Y entonces los liberales empiezan a proponer, cambiemos ahora que sea el café. Porque resulta que los precios de la grana empezaron a bajar, ¿verdad? Bajó la demanda y bajaban los precios. Digamos que la grana era un colorante de color rojo que nos lo compraba Inglaterra, ¿verdad? Para teñir sus telas. Pero empezamos a tener competencia de ser el principal productor, mayor productor de grana. Luego resulta que allá en el Mediterráneo, en las Islas Canarias, empezaron a producir grana también y entonces le quedaba más cerca de Inglaterra, pagaba menos por los fletes, salía más barato. Pero después también inventaron los tintes artificiales, ¿verdad? Las añelinas y todo eso, entonces eso pues reducía mucho los costos. Los liberales empezaron a ver esas situaciones y le propusieron a don Rafael Carrera que los apoyara para ir introduciendo el cultivo del café. También los de la Sociedad Económica de Amigos, ¿verdad? Que eran todos intelectuales, presentaron un informe al presidente explicando, ¿verdad? La importancia que tenía el café, los precios internacionales que eran muy buenos. Aquí en Guatemala teníamos el clima adecuado para ese cultivo. En Costa Rica ya lo estaban trabajando. Fíjense que en Costa Rica, desde la independencia, ellos empezaron a cultivar café, entonces estaban recibiendo muy buenas ganancias, ¿verdad? Don Rafael Carrera dio algunos apoyos, ¿sí? Por ejemplo, dijo, bueno, sí, el Estado va a comprar maquinaria para poder beneficiar el café y se las vamos a prestar, ahí va a ser gratis para los que tengan su café, ¿verdad? Que lo quieran procesar. También el Estado tenía su almácigo de café. Sí sabemos que es un almácigo. Sí, licenciada. A ver, ¿pero qué es? A ver. En eso sí tengo experiencia. Va. A ver, cuéntenos, pues cuéntele aquí. Pues básicamente un almácigo, licenciada, es donde están sembradas las plantitas del café. Básicamente están en una maceta. Ajá, entonces se echa la semilla para que germine, ¿va? Y cuando ya germinó la plantita, ahí está lista para que la siembren en la mera tierra, ¿verdad? No, pues de hecho, según los procesos que yo conocí, pues los hacían de distinta forma, ya que ellos lo metían, por ejemplo, en arena para que reventara. Ya una vez reventada en la arena, la pasaban a la maceta que ya tenía su tierra. Y ya cuando ya crecía, podríamos decir que ya estaba lograda en la maceta, ya lo pasaban a sembrar ya a lo que es la finca, ¿verdad? El terreno. Ay, mire, gracias, Nehemías, muy amable. Ay, qué pilas. Muchas gracias. Va, pues imagínense, o sea, el gobierno tenía su almácigo y les regalaba las matitas a los que estaban interesados en cultivar el café. Ese también era otro apoyo, ¿verdad? Después también pusieron otro incentivo. Bueno, quitaron el cobro del diezmo. Los que también empezaban a cultivar el café ya no tenían que pagar el diezmo. Ese era otro apoyo, ¿va? Porque les quitaban ese impuesto.
otro incentivo fiscal, ¿verdad? Y para motivarlos más, dijera, también por cada quintal ya el café despulpado ya listo, ¿verdad? En el puerto ya para exportar, les pagaban un quetzal. Entonces, digamos que Carrera dio varios pasos para apoyar la introducción de ese cultivo, ¿verdad? Pero para los cafetaleros, ellos vieron que no era suficiente, ¿verdad? Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Bueno, entonces, la grana o cochinilla es un tinte de color rojo que se extrae de estos animalitos, que son primos de los cochinitos que están en las macetas. Esta variedad se le llama cochinilla y su nombre científico es Dactylopius coccus. Estos animalitos se hospedan, ahí sí que se ponen a vivir en las hojas del nopal. El nopal es una planta como un tipo de cactus, ¿verdad? Entonces, ahí se ponen a vivir los animalitos y a los 90 días se raspa la planta y se van recolectando esos animalitos, se muelen y ya se prepara ese polvito de color rojo, ¿verdad? Que es el tinte. Pues era comercializado, lo ponían en grandes maletines de cuero, ¿verdad? Cada maletín de 25 libras, ¿verdad? Por arrobas. Y pues cada libra tenía precios bastante altos, ¿verdad? Por otro lado tenemos el café. El tipo de café, de los primeros que llegaron a Guatemala, era el café arábica, de esta variedad típica, que es como un arbusto grandote o un árbol chiquito, como lo quieran ver, porque la planta mide como 1,5 metros, 2 metros de alto y de ancho, pues sí da como entre 1 metro, 1,5 metros, porque es bien frondosa, ¿no? Entonces, sí, no era como las plantas más pequeñas que conocemos actualmente, ¿verdad? Además, en ese entonces, pues esta variedad daba pocas libras, ¿verdad? Entonces, para poder obtener un quintal de café, se necesitaba cortar el grano de unas 15 a 20 plantas, ¿sí? Entonces, esto obviamente hacía, ¿verdad? Que para poder obtener unos 50 quintales de café, 80, 100, pues se tuviera mucha tierra, ¿verdad? Bueno, entonces miremos otras diferencias, ¿verdad? Fíjense que como las nopaleras, esas donde se sembraban esos cactus, ¿verdad? La cosecha de esos animalitos se hacía cada 90 días. Esto hacía que no se necesitaran terrenos grandes, fincas, digamos, sino que eran terrenos medianos, ¿sí? Se producía en lugares que estaban muy cerca de la capital, o sea, La Antigua, Villanueva, Matitlán, San Miguel Petapa, ¿sí? Entonces, todos muy cerquita de acá, aunque había muy pocas carreteras en nuestro país, ¿verdad? En ese entonces, como estaba cercano a la capital, pues era como más factible traerlo acá y luego de aquí mandarlo al puerto allá en el Pacífico, ¿verdad? Y entonces se mandaba a lomo de mula los cargamentos del tinte, ¿verdad? De la grana. Podemos decir que lo que valía, casi lo que valía una libra de grana era el equivalente a lo de un quintal, man. O de como lo de una arroba, equivalente a lo de un quintal de café. Pero sí, realmente la grana se obtenía buenos beneficios, ¿verdad? Entonces era más fácil de transportar. Mientras que
para poder transportar esos quintales de café era más complicado, ¿verdad? Ah, miren, Nehemías, ¿y usted es de Sololá, no? ¿O de dónde? No, licenciada, soy de San Marcos. Ah, De mire, hecho, pues, de hecho le podría decir que somos vecinos. sí, pues, ay, mire. Sí, sí, ahí cerquita, ¿verdad? Como mi familia es de Coatepec. Ay, Y mire es qué que de hecho alegre. vivo cerca de Coatepec, o sea, soy de cerca de Coatepec. Ah, de Pajapita, ¿no? No, O de Nuevo no, Progreso. no, del Quetzal. Ah, mire, sí, pues, está cerquita. ¡Hala! Y la Ah, finca con Oná. razón. ¿Y la qué dice? La finca Oná es la de la que Sí, conozco. la finca Ona es bien famosa, usted. Sí. Pero todavía tiene café. Todavía es cafetera. ¡Hala! Mire qué alegre. Entonces, por eso Ay, yo pues, conozco todos los procesos. ¡hala! Qué alegre, Nemías, mire, qué gusto. Mire, ahí dice Giovanni que se entrega una libra. De repente para el final es presencial, ahí nuestra cafetera, llevamos una cafetera. Ay, mire, pues qué alegre. Bueno, entonces, realmente la grana, dijimos, terrenos medianos, ¿verdad? No tan grandes. Em, Podían muy bien y era suficiente, ¿verdad? Con el trabajo, si lo trabajaba una familia. Y en época de cosecha, contratar a unas 2 o 3 personas extras, realmente no demandaba mucha mano de obra, ¿verdad? Lo trabajaban mestizos, pues hasta así que rentaban tierras y eso. Los créditos que se utilizaban, fíjense que les llamaban anticipos, porque eran a cuenta de la cosecha. Entonces, por ejemplo, en ese entonces no había bancos, no había cooperativa, y quienes prestaban, los prestamistas ahí era la iglesia, ¿va? Los sacerdotes, otros productores más grandes o comerciantes grandes, ¿sí? Y entonces cuando empezaba la época de siembra, ¿verdad? Bueno, mira, aquí te presto, ¿verdad? Y entonces cuando los productores de grana ya les pagaban, ¿verdad? Pues ellos saldaban su deuda. Como vemos, pues en ese entonces no se requerían créditos que fueran a largo plazo, ¿verdad? Lo más que se tardaban en pagar era un año, lo más, ¿verdad? Pero no era común, ¿sí? Bueno, mientras que para producir el café, si dijimos que esas plantas ocupaban bastante espacio y que se necesitaba el grano de muchas de estas, ¿verdad? Para poder producir un quintal, entonces este modelo cafetalero necesitaba de muchas tierras, ¿verdad? Grandes extensiones de tierra. Otro tema era la región en donde se producía, ¿verdad? Porque se empezó a cultivar en regiones de Boca Costa y en las Verapaces, ¿verdad? Entonces, Boca Costa, pues es el área, ya no les puse el mapa, pero es la franja, ¿verdad? Del país. Está en medio de la costa sur y del altiplano, o sea que es un clima templado, ¿sí? Como ahí en el Quetzal, ¿verdad? Que me decían Nehemías. Nuevo Progreso creo que también es templado, ¿verdad? Colomba, la Antigua, todo eso, va. Entonces, esto significaba que se necesitaba tener más carreteras, porque había que traer el producto prácticamente desde todo el país, ¿verdad? Era una franja que atravesaba todo el país y desde ahí acopiarlo y llevarlo para el puerto, ¿sí? Obviamente no se podían trasladar 200, 300, 500 quintales a lomo de mula, pues ¿a qué hora llegaba? ¿Sí? ¿Cuánto? Imagínense. Y además, ¿cuántos de esos animales se hubiera requerido? Entonces, había un transporte que era muy moderno, que ya funcionaba en muchos países de Europa, en Estados Unidos, en Panamá ya había un ferrocarril que le habían construido los colombianos. Y entonces decir, bueno, la introducción del café tiene que ir a la par de
de la introducción del ferrocarril. Por eso vamos a ver toda la importancia que le dan los liberales al ferrocarril, ¿verdad? Obviamente necesitaban muchos trabajadores, mucha mano de obra, ¿verdad? Para poder cultivar, cuidar, ¿verdad? Esas plantaciones. Y lamentablemente los liberales dijeron, bueno, como necesita tanta mano de obra, pues vamos a redactarnos unas cuantas leyes ahí para obligar a los indígenas a ir a trabajar a las fincas de café. Y pues reglamento de jornalero, ley contra la vagancia, ¿verdad? Ley de vialidad. Ahí vamos a ver esas leyes, ¿verdad? Más adelante. Y fíjense que precisamente los liberales le habían contado esto bueno, que muchos trabajadores se necesitaban, le contaron a Rafael Carrera. Y yo siento que por eso él tampoco como que les quiso apoyar más, porque como era tan pila, ¿verdad? Tan hábil, dijo, no, estos me quieren otra vez jalar, ¿verdad? A las comunidades indígenas, ¿verdad? A meterlas al trabajo forzado. Entonces, Carrera no quiso. Bueno, otro tema eran los créditos, ¿verdad? Dijimos, en esa época no habían bancos, no había cooperativas, y tampoco existían los créditos hipotecarios. ¿Sí sabemos qué es un crédito hipotecario? ¿Qué es un crédito hipotecario, Leslie? A ver. Un crédito que se da como garantía una propiedad. Gracias, Leslie, muy amable. Entonces, sí, como dice Leslie, ahora cuando usted va al banco, digamos, si necesita un préstamo que sea un poco alto, le dicen, bueno, pero ¿qué me va a dejar en garantía? ¿Tiene terreno? ¿Tiene casa? ¿Tiene un local? ¿O qué tiene? ¿Va? ¿Qué me puede dejar? Yo no sé si acepto en carro o eso, pero en esa época no existían todavía los créditos hipotecarios. Y resulta que para poder obtener la primera cosecha del café, había que esperar de 4 a 5 años. Entonces, obviamente, se necesitaban créditos que fueran mayores y a largo plazo para poder tener cómo pagarle a los trabajadores, cómo vivir, digamos, en cafetalero y pues ir sacando los gastos, ¿verdad? Por eso, igualmente vamos a ver que los liberales dijeron, no, así como está este modelo de la grana, no, ya no es conveniente, ¿verdad? Vamos a echar ahí todas las, digamos, todos los recursos para la introducción del cultivo del café. Como vemos acá en esta gráfica, 1851, cuando empieza Carrera su segundo periodo de gobierno, fijémonos en los porcentajes, ¿verdad? 87% de exportaciones eran de la grana, el café todavía no. Va. A los 5 años siguientes ya había subido, ¿verdad? A 92% la grana. Y el café empezaba, pero era muy poquito lo que se ganaba. 5 años después, en el 61, bajó bastante la grana, ¿verdad? Miren, a 71%, bajó, ¿qué? 21%. Bajó bastante. Y pues ya iba ahí subiendo un poco el café. A los 5 años siguientes, en el 66, ya la grana ya casi a la mitad, ¿verdad? De casi 56%. Ya el café pues ya había subido bastante, sí, 23%. Y en el 71, el año de que triunfa la reforma liberal, ya la grana era un 33%, ¿verdad? Súper poco, ¿verdad? Ya. Y el café ya iba, subió bastante también, ya casi al 50% de la producción, ¿verdad? De los ingresos por exportaciones. Entonces sí. Y eso que Carrera
digamos, las medidas que había implementado Carrera y que habían seguido durante el gobierno de Serna, pues no eran para los liberales, no habían sido tan importantes, digamos, ¿sí? Pero sí, mire, ya iba, digamos, tenía un buen ritmo, ¿verdad?, de crecimiento el cultivo del café. Entonces ya cuando derrocan a Serna, los liberales lo que van a hacer es que todo el Estado se va a volcar a darles a los cafetaleros todas las condiciones para que ellos puedan producir. A ver qué dice Idania, yo solo he escuchado de los almácigos. Ah, Idania también es del Quetzal. Ya no trabajó en el café, solo su familia, dice. ¿Ha visto cómo tú estás en el café cuando lo muelen? Qué rico el aroma. Ay, sí, delis. Mire, pues, o sea que Nehemías e Idania ahí nos van a traer cafecito. A ver si los finales son presenciales. Ahí para que nos avisen. Fíjense que en presencial, cuando teníamos esta clase, ¿verdad? De los liberales y eso, nos poníamos de acuerdo para llevar cafetera, panito, va, tostadito y todo eso, pero sí era leve. Bueno, ok. Entonces, no sé si tengamos comentarios, dudas. Gracias ahí por los comentarios que han hecho los compañeros. Está bien, Nehemías. A ver qué nos dicen, ¿verdad? Ojalá que sí sea presencial el final. Ay, mire, pues. Les iba a decir, fíjense que ya salió el calendario del segundo parcial. Fíjense que yo realmente ni lo he visto, solo de la otra sección me comentaron que se los habían enviado. Quiero ver. No sé si a ustedes ya se los mandaron, porque se supone que yo siempre se los comparto, pero yo ahora no había visto. Como hoy me tocan clases de corrido desde la tarde, pero no. Voy a ver ahorita mi WhatsApp. Ay, qué raro. Pues no sé quién les habrá compartido a la otra sección. Ah, en la página de la facultad está. Ya. Sí, pues entonces el viernes 13. Es que la coordinadora sí nos contó que como que fecha tentativa estaba para empezar lunes 9, ¿verdad? Miren, pues, o sea que sí ya. Ya. Sí, ahí estamos, sería viernes 13. Ajá. Gracias, Cristian, muy amable. Pues miren, el examen sería hasta donde lleguemos ahorita, ¿verdad? Y la ventaja es que como tenemos todavía clase el martes antes del examen, podríamos hacer un repaso, no sé. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos organizamos, pero sí nos da tiempo a tener un repaso. Y yo les quería comentar, fíjense que en Moodle yo puse un ejercicio, es un laboratorio sobre la universidad. Yo no sé si alguien ha entrado a Moodle entre ayer y hoy, porque ayer lo puse apenas.
Fíjense que es que si en Moodle puse, les voy a compartir, quiero ver. Estamos en la sección K, ¿verdad? Sí. Ujú. Les voy a compartir mi pantalla para que vean lo de este ejercicio. Yo no sé si alguien ya entró a Moodle, a ver. Fíjense que les puse ahí un laboratorio. Dice ejercicio la universidad. Ay, Dios mío. Para responderlo. Gracias Priscila, muy amable. Fíjense que para responderlo hay que leer el capítulo sobre la universidad y entonces responder las preguntas. Ahorita yo no le puse límite de tiempo, ahí lo que ustedes se tarden, ¿verdad? Y tienen 3 intentos. Se supone que la nota, el sistema entonces a mí me manda la nota más alta, ¿sí? O sea, esa es la que se toma en cuenta, la nota más alta que ustedes saquen. Según yo lo programé para que al finalizar de responder el cuestionario les muestre, ¿verdad?, cómo salieron. Miren, la fecha que yo le puse al cuestionario, fíjense, Giovanni, que está desde hoy hasta el 22 de octubre, ¿sí? Ahí para que cuando puedan ustedes lo resuelvan. Y pues también no es obligatorio que lo resuelvan las 3 veces, pues, pero la idea sería que, pues, aprender más sobre la universidad, ¿verdad? Sobre la historia de nuestra universidad. ¿Verdad? Sí, ¿qué dice Sara? Gracias, licenciada. Buenas noches. Es desde hoy para el 22 de octubre. Esa es la fecha límite de entrega. Sí, así es. Uh-huh. Muchas gracias. Con gusto, Sara. Sí, fíjense que a mí me gusta siempre dejarles varias semanas porque así cuando puedan ustedes se meten en la plataforma, ingresan y pues ya lo contestan, ¿verdad? Y la idea sería pues eso, leer el capítulo de la universidad y aprender más, ¿verdad?, sobre nuestra casa de estudios. Bueno, chicos, entonces estamos, miren, cabal en tiempo, ya son las 6:59. No sé si tengan alguna duda o comentario. Todo claro, licenciada, muchas gracias. Todo bien, Ok, licenciada. Gracias. ¿Todo bien, Lick? ok, bueno, entonces nos vemos, feliz noche, cuídense bastante y nos veríamos el jueves, ¿verdad? Que descansen, buen provecho. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias, Muchas licenciada. gracias. Feliz noche. Buenas noches, licenciada, compañeros. Feliz noche.